Bienvenidos chicos a esta segunda unidad que corresponde al sistema locomotor. Bueno, como su nombre lo indica, vamos a hablar de todos los elementos que permiten o que hacen posible el movimiento. Por eso empezamos esta presentación con esta pregunta. ¿Cuáles son las estructuras de nuestro cuerpo que permiten el movimiento? Bueno, acá tenemos básicamente la respuesta. Tenemos varios elementos que están influyendo dentro del movimiento o la vida de relación de movimientos que todos tenemos. El hecho de poder caminar, bailar, correr, hacer ejercicio, se permite gracias a las estructuras duras del cuerpo, al soporte óseo del cuerpo y también a la estructura muscular, básicamente. Entonces vamos a clasificar este sistema locomotor desde el punto de vista activo y pasivo, porque hay elementos que por sí solos no generan movimiento, como en el caso del esqueleto, y las estructuras que sí producen el movimiento son los músculos. Entonces, vamos a hacer una definición de aparato locomotor. ¿Qué es el aparato locomotor? ¿Cómo lo describimos? Bueno, el aparato musculoesquelético, también llamado locomotor, está formado por los huesos, las articulaciones, músculos y tendones. Todas las estructuras trabajan en conjunto para producir el movimiento o la locomoción. Adicionalmente a esto, proporciona sostén y protección para los órganos del cuerpo y está diseñado para coordinar movimiento voluntario. Ok, vamos a hacer un análisis de este concepto. Nos dice que el aparato locomotor también se llama músculo esquelético. Es básicamente lo que hablamos al principio. Tenemos dos elementos que intervienen, dos elementos grandes que intervienen dentro de este hecho de poder movernos, que son el esqueleto como tal, que viene a ser nuestra parte rígida o sólida, que adicionalmente proporciona sostén y protección a los órganos del cuerpo. ¿Qué cosas proporciona sostén? Por ejemplo, la columna vertebral proporciona nuestro centro de gravedad, es la que nos permite mantenernos erguidos. Entonces allí ya estamos hablando de sostén. Ahora, ¿qué da protección? Existen ciertas conformaciones estructurales de nuestros huesos que permiten esa protección. Por ejemplo, la caja torácica viene a ser nuestra caja de protección de todos los elementos que allí se van a encontrar. Cuando vayamos más avanzados vamos a ver cada una de las estructuras que forman parte de esa caja torácica. Pero ya, bueno, ustedes deben saber que en el tórax tenemos elementos o estructuras tan importantes como el corazón y los pulmones, que son elementos viscerales. Si ellos no tuvieran esta parrilla costal, pues se vieran mucho más propensos a sufrir traumatismos. En el caso de los huesos del cráneo, también proporcionan protección y sostén, porque va a proporcionar la protección para el encéfalo como tal, que es todo nuestro tejido nervioso. Entonces, eso corresponde, esas funciones del aparato locomotor corresponden a la estructura ósea propiamente dicha. Ahora bien, lo que permite realizar los movimientos corresponde a los músculos y los tendones. ¿Qué es el músculo? Bueno, el músculo es un tipo de tejido conectivo, ya ustedes van a ver las especificaciones cuando vean histología. Este tipo de fibra o de tejido está formado por fibras contráctiles que estiran y regresan a su punto de origen. Es como si tuviéramos una especie de liga, por poner un ejemplo. Y los tendones son los puntos de unión de esos músculos hacia los huesos. Esto, digamos, corresponde a la parte activa, a que es lo que va a hacer el accionar de los huesos y las articulaciones, que son el punto de movimiento de esos huesos o la conexión de los huesos. Ahora, para poder estudiar el aparato locomotor, vamos a estudiar tres ciencias que son la osteología, que es una de las ramas de la anatomía descriptiva y se trata del estudio científico del sistema óseo en general y de los huesos que lo conforman. Entonces, ¿qué cosas estudia la osteología? Estudia la función de cada uno de los huesos. Puede ser una función de sostén, de protección o para permitir movimiento, tal cual. Clasifica los huesos de acuerdo a su forma, a su configuración externa. También se encarga
de diferenciar los tipos de tejido óseo, porque tenemos varios tipos de tejido óseo. Tenemos tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso, cuyas características pues las van a conocer en histología. Acá solo vamos a nombrar un poco la diferencia entre ambas y por supuesto que se encarga de estudiar la participación de cada uno de estos huesos dentro del sistema locomotor, es lo que dijimos. Hay huesos que solo van a servir para protección y crecimiento y otros que van a permitir movimiento como tal porque van a ser la parte pasiva de esa palanca que nosotros queremos lograr cuando se aplican sobre ellos los músculos. Otra de las ramas que vamos a estudiar acá de la anatomía corresponde a la artrología o también llamada cinesiología. Esta es la rama que se encarga del estudio de los tipos de articulaciones, la clasificación entre ellos, porque son los puntos de unión entre dos o más huesos, o puede ser también entre un hueso y un cartílago, o incluso entre el hueso y el diente. Entonces, ¿de qué se encarga la artrología? Bueno, con la artrología nosotros vamos a estudiar la clasificación de las articulaciones y ya vamos a ver más adelante que las articulaciones se pueden clasificar desde distintos puntos de vista, ya sea estructural, funcional o desde el punto de vista de movimiento. En lo que corresponde a la función, también vamos a clasificar las articulaciones de acuerdo a su función, que irá de acuerdo a la forma de su superficie como tal y también su implicación dentro del movimiento. Entonces, dependiendo de la forma de esas superficies articulares, nosotros vamos a tener distintos movimientos. Y por último, vamos a estudiar dentro de este conjunto grande que es el aparato locomotor, vamos a estudiar la miología. Esta es la parte de la ciencia anatómica que se encarga del estudio de los músculos. Como dijimos, los músculos son una especie, un tejido especializado de tejido conectivo que se va a encargar o que se va a clasificar desde el punto de vista anatómico, dependiendo de la forma del músculo, el tipo de fibra muscular. Hay fibras de contracción rápida, de contracción lenta dentro del músculo esquelético. También tenemos tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco, que van a tener características distintas que, bueno, ya ustedes van a saber diferenciar. Y en relación a la acción de estos músculos, también vamos a estudiar cómo es su acción y la relación con otros músculos, porque hay músculos que son antagonistas y hay músculos que son sinergistas. Cuando hablamos de un músculo antagonista, como su nombre lo indica, corresponde a un músculo que hace la acción contraria a otro músculo, mientras que un músculo sinergista es un músculo potenciador de un movimiento, es decir, que dos músculos van a actuar para generar la misma acción. Ahora, hablamos un poquito ya de la clasificación de este aparato locomotor y dijimos que teníamos una parte de este aparato locomotor que era activo y una parte que era pasiva. Cuando hablamos de la parte activa, estamos hablando de los músculos y los tendones, mientras que la parte pasiva de nuestro aparato locomotor está formado por los huesos y las articulaciones. Como bien dijimos, los huesos por sí solos no van a generar movimiento y las articulaciones tampoco. Las articulaciones son los puntos de unión entre uno o más huesos, entre hueso y cartílago o huesos y dientes, pero por sí solas no van a generar movimiento. Necesitamos para ello que existan los músculos, estos tejidos contráctiles que tienen la capacidad de contraerse y relajarse para generar sobre los huesos esa tensión que se necesita y poder producir los movimientos. Igualmente los tendones, que son estos puntos de conexión entre los músculos y los huesos. Y de hecho nos proporciona desde el punto de vista de tejido como tal, nos proporciona bastantes receptores nerviosos donde vamos a tener pues esa capacidad de saber que nuestra capacidad de estiramiento o de contracción de los músculos de acuerdo a los receptores que allí van a estudiar más adelante. Bien, hablamos un poquito de las generalidades. ¿Qué es el esqueleto? El esqueleto en sí corresponde a la unión de todas nuestras piezas óseas. Está formado en un adulto por 206 huesos articulados entre sí y que permiten la locomoción. También sirven
Visto para la locomoción es como ver una palanca con los huesos, con los músculos que son los que van a permitir ese funcionamiento. Entonces dijimos, el esqueleto es el conjunto de huesos que se encuentran articulados entre sí. El esqueleto de un adulto está formado por 206 huesos, cada uno con configuraciones distintas y específicas para la parte del cuerpo en la que se encuentra ubicado y pues representa la porción pasiva de nuestro aparato locomotor. Visto desde el punto de vista funcional, entonces vamos a decir que funciona como una especie de palancas cuando sobre ellos se aplica la fuerza que se genera en los músculos. Entonces, el esqueleto lo vamos a dividir en dos porciones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Hablamos en este momento del esqueleto axial. ¿Qué es el esqueleto axial? Como su nombre lo indica, es un eje, representa un eje central, ¿sí? Este eje central está formado por nuestra columna vertebral, la estructura ósea de la cabeza o cabeza ósea, como quieran llamarle, el esqueleto laríngeo, que está también ocupando la porción central, y por supuesto la caja torácica. Este es nuestro eje central, es el centro de gravedad del cuerpo, el que proporciona ese nivel de mando para poder sostener y guiar los miembros superior e inferior. Entonces, nuestro esqueleto axial, como su nombre lo indica, es el eje central y está formado entonces por la columna vertebral, los elementos que conforman la caja torácica y por la cabeza ósea. Ahora, acá está. Tenemos la definición acá. Entonces, el esqueleto axial está formado por los huesos del cráneo y la cara, que es todo lo que conforma nuestra cabeza ósea, como ya lo dijimos, la columna vertebral y los elementos que forman parte de la caja torácica. Ahora, ¿qué queda para nuestros miembros superior e inferior? ¿Cómo llamamos a esa parte del esqueleto? Bueno, esa parte del esqueleto es lo que llamamos esqueleto apendicular. Entonces, ¿quiénes forman el esqueleto apendicular? El miembro superior, el miembro inferior y la cintura pelviana. Eso es básicamente nuestro esqueleto apendicular. Entonces, estudiamos ya el esqueleto completo. Dijimos, el esqueleto está formado por la unión de todos los huesos entre sí a través de articulaciones. Tenemos 206 huesos y vamos a clasificar el esqueleto en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. El esqueleto axial corresponderá entonces a nuestro eje central dado por la cabeza ósea, la columna vertebral y la caja torácica o el tórax, mientras que nuestro esqueleto apendicular está formado entonces por el miembro superior, por el miembro inferior. Acá está la definición: esqueleto apendicular formado por los huesos que conforman el miembro superior y el miembro inferior. Ahora, adicional a estudiar el esqueleto, vamos a estudiar la forma que tienen esos huesos y de acuerdo a esa forma vamos a tener clasificaciones. Los huesos desde el punto de vista o de su configuración externa los vamos a clasificar en huesos largos, en huesos planos, en huesos irregulares y huesos cortos. Ahora, ¿qué es un hueso largo? Un hueso largo es aquel en donde su longitud es predominante, ¿sí? Es decir, que sus longitudes o sus dimensiones de grosor y sobre su longitud de grosor y de anchura. Siempre va a ser la característica que vamos a ver en ellos, es que va a ser bastante largo, es decir, que tiene mayor longitud por encima de lo ancho que tenga este hueso. Ejemplos de huesos largos en el esqueleto. Bueno, tenemos varios, bastantes, sobre todo los que conforman nuestro esqueleto apendicular. Entonces acá tenemos el húmero, es un hueso largo, el radio, el cúbito, son huesos largos, la clavícula está clasificada como un hueso largo,
El fémur es un hueso largo, de hecho es el hueso más largo del cuerpo. La tibia, el peroné, también llamado fíbula, corresponden a huesos largos, inclusive las falanges de los dedos. Esos son huesos largos. ¿Por qué? Porque predomina en ellos la longitud por encima de su ancho o de su grosor. Bien, ¿qué características tienen los huesos largos? Los huesos largos, desde el punto de vista anatómico, en cuanto a su configuración externa, a ellos les vamos a describir tres partes. Una epífisis, que es una zona de contacto con otro hueso, entonces puede ser una epífisis superior, una epífisis proximal. La diáfisis es la porción larga del hueso y la epífisis inferior o el otro punto en donde se pone en contacto con otro hueso. Adicional a ello, existe un espacio que se llama metáfisis. La metáfisis es el punto de unión entre la diáfisis y la epífisis y está formado por un cartílago epifisiario o de crecimiento. Una zona metafisiaria corresponde a una zona de crecimiento del hueso y pues se encuentra presente en los niños y los adolescentes. Mientras estamos en la etapa de crecimiento, va a existir ese punto de metáfisis o cartílago metafisiario, que es el que va a permitir el crecimiento en términos de longitud del hueso. Pero vamos a describirla entonces. Diáfisis, que es la porción que se encuentra entre las epífisis, la metáfisis, que es el punto de contacto entre la diáfisis y la epífisis, y las epífisis, que son los puntos de contacto de un hueso con otro hueso. Ahora, si hablamos de su configuración interna, en la configuración interna vamos a ver que acá tenemos dos tipos de hueso. Tenemos un hueso compacto que se encuentra hacia la periferia, o digamos que es nuestra corteza, tal cual, por eso compacto, es un hueso bastante duro, un hueso muy rígido que forma nuestra corteza más externa, en la capa de hueso más externa. Eso es nuestro hueso compacto. Tenemos hueso esponjoso en el interior de esa estructura y ya ven ustedes acá que se ve como moteadito. Hay puntitos negros entre nuestra red de hueso, ¿sí? Es un hueso que se llama, o que le decimos que es un hueso trabeculado, porque pues entre ellos existen ciertos espacios y por eso se llama hueso esponjoso. Tenemos un canal medular dentro de este hueso, a través del cual pues transcurre la médula propiamente dicha, y pues esta médula tiene características osteogénicas, es decir, tiene la capacidad de formar células. Y en lo que corresponde al periósteo, el periósteo corresponde a la capa más externa del tejido de recubrimiento de ese hueso, y a partir o expensas de este periósteo es que se produce el crecimiento del hueso en términos de grosor. Entonces, vamos a recapitular. Hablamos de huesos largos. ¿Qué es un hueso largo? Es un hueso en donde predomina la longitud por encima de su grosor y de su ancho. Ejemplos de huesos largos, los huesos que forman parte de nuestro esqueleto axial. Ahora, ¿cuántas partes tiene este hueso? Bueno, los huesos largos tienen una epífisis que corresponde a la zona de contacto entre un hueso y otro. En este caso estamos hablando de una epífisis superior y una epífisis inferior. La diáfisis, que corresponde a la parte larga del hueso y que está uniendo ambas epífisis. Y la metáfisis, en el caso de huesos que se encuentran en ese periodo de crecimiento, es la porción que une a la diáfisis con la epífisis, y hablamos allí entonces de la presencia de un cartílago metafisiario que permite el crecimiento del hueso en longitud. Si lo vemos desde el punto de vista interno, vamos a hablar de un hueso compacto, que sería nuestra capa más externa de hueso, un hueso esponjoso, y en el interior de ese hueso esponjoso se encuentra el canal medular, mientras que el periósteo es una membrana delgadita que se encarga de recubrir todo el hueso compacto en su porción más externa.
y es lo que permite el crecimiento del hueso en grosor. Aquí tenemos ejemplos de huesos largos. ¿Cuáles son ejemplos de huesos largos? El fémur, que dijimos que es el hueso más largo del cuerpo, el peroné, también llamado fíbula, la tibia, son huesos largos. Vemos cómo predomina siempre la longitud por encima de su ancho o de su grosor. Acá también tenemos en el miembro superior huesos largos, son el húmero, el radio, que es el hueso más externo, y el cúbito, ¿sí? Otro ejemplo de huesos largos corresponde a los huesos metatarsianos, ¿sí? Esos huesos metacarpianos que son huesos también largos, lo vemos acá, predomina siempre la longitud por encima de cualquiera de sus otras dimensiones. Igualmente las falanges también son huesos largos. Ahora, ¿qué es un hueso corto? Un hueso corto es aquel en donde predomina principalmente su ancho, predomina más que su largo, que su longitud. Entonces se pueden identificar como huesos pequeños y que generalmente tienen forma de cubo, son huesos muy cuadraditos y que en ellos están formados básicamente de tejido esponjoso. Ejemplos de estos huesos, estamos viendo acá los huesos del carpo en la mano, vemos como cada uno de estos huesos tiene forma de una especie de cubito. Son huesos muy pequeños en donde lo que predomina en ellos no es la longitud, sino más bien su grosor o su ancho. Igualmente, en este caso, estos representarían los huesos del tarso en el pie, ¿sí? Son huesos que son básicamente cuadraditos, como los vemos acá, son huesos muy cuadraditos. Entonces, por eso decimos que tiene forma de cubo. Entonces, eso básicamente es lo que es un hueso corto. Ejemplos de huesos cortos, ya los vimos. Huesos del carpo en la mano y los huesos del tarso en el pie. También existen los huesos planos. Un hueso plano es aquel donde el ancho y el largo es predominante sobre el grosor, es decir, que es un hueso bastante delgado, pero que se extiende bastante en longitud y en anchura. Ejemplos de estos huesos planos, tenemos los huesos del cráneo, ¿sí? Los huesos del cráneo son huesos que tienen una forma bastante particular y que son delgados, que se extienden en longitud, pero también en términos de anchura, es decir, sus dimensiones son bastante prolongadas, sin embargo su grosor no lo es, son huesos delgados. Otro ejemplo de un hueso plano es, por ejemplo, el esternón, ¿sí? Lo vemos acá, parece una especie de corbata. El esternón es un ejemplo clásico de un hueso plano, al igual que las costillas, o al igual que la clavícula, la escápula es un hueso plano. Entonces acá tenemos ejemplos de huesos planos, ejemplos de huesos planos, los huesos del cráneo, que dijimos que se extienden bastante en longitud y en ancho, pero que son huesos delgados, relativamente delgados. El esternón también se clasifica como un hueso plano, los huesos de las costillas y la escápula. Estos son huesos planos. Ahora, en cuanto a la configuración de un hueso plano, la configuración interna es muy similar a la configuración de un hueso largo, que dijimos que teníamos una cortical ósea que era hueso compacto y en su interior teníamos hueso esponjoso. Solo que acá vamos a cambiar el nombre. Acá no los vamos a llamar hueso compacto ni tejido esponjoso, sino que acá los vamos a llamar, en el caso de los huesos del cráneo, los vamos a llamar tabla externa, tabla interna, y en su interior lo que correspondía al hueso esponjoso ahora se va a llamar diploide. Es básicamente esta la variación. Entonces lo que correspondía al hueso compacto ahora lo vamos a llamar tabla externa o tabla interna, y el hueso esponjoso se llama diploide. ¿Lo ven acá?
La configuración de él sí se nota que se ve como una especie de superficie porosa. A eso corresponde pues ese hueso esponjoso que acá vamos a llamar diploide. Existen otros huesos cuya forma es imposible de clasificar dentro de ese renglón de huesos largos o de huesos cortos o huesos planos, porque su forma simplemente tiene una forma bastante particular. Entonces, aquellos huesos que no pueden ser clasificados en ninguna de las otras descripciones, pues entonces nosotros los vamos a llamar huesos irregulares. Por ejemplo, el hueso maxilar, ¿lo ven? El hueso maxilar consta de 4 apófisis óseas. Su estructura es bastante compleja, entonces no podemos clasificarlo como un hueso largo. Tampoco encaja en la descripción de un hueso plano. Y por supuesto que no es un hueso corto, porque no es un hueso pequeño, no es un hueso cuadradito ni cúbico. Entonces a este hueso lo vamos a clasificar como un hueso irregular. De igual manera ocurre con el esfenoides, que es un hueso bastante particular, tiene una forma que no puede ser clasificada dentro de otra, el hueso etmoides, que forma parte también de los huesos del cráneo, y huesos de la cara como la mandíbula. La mandíbula también va a ser clasificada como un hueso irregular. Entonces, básicamente, la ubicación de estos huesos irregulares están en cabeza ósea, bien sea formando parte del cráneo y también parte de la cara. Cuando hablamos sobre el crecimiento y la osificación, esto es más a manera, digamos, informativa para ustedes, porque bueno, esto es área de histología como tal, sin embargo, pues queremos llevarles, aunque sea un poquito, para que tengan idea de por qué es la forma de cada uno de estos huesos. Nosotros clasificábamos los huesos dependiendo de su configuración externa, entonces teníamos huesos que eran huesos largos, teníamos huesos cortos, eh, huesos cortos, teníamos huesos irregulares y huesos planos. Entonces, depende del tipo de osificación. Tenemos dos tipos de osificación. Existe la osificación endocondral y la osificación membranosa. La osificación endocondral ocurre en los huesos largos y se produce a expensas de un cartílago preformado. Es como si tuviéramos primero la formación de un moldecito de cartílago hialino y en la medida en la que vamos creciendo ese cartílago se va osificando y va formando nuestro tejido óseo propiamente dicho. ¿Qué es lo que ocurre con la metáfisis o las placas de crecimiento epifisiario en donde se produce el crecimiento del hueso en longitud, ¿sí? Mientras que el espesor se da a expensas del periósteo. El periósteo dijimos que era ese tejido membranoso, una cubierta muy delgadita que vamos a ver recubriendo todo el hueso, ¿sí? Es como si fuera una especie de esmalte o la cartuchera que lo cubre, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre con la osificación endocondral. Tenemos primero un cartílago o un moldecito preformado de cartílago que luego se va osificando y así es como se forman nuestros huesos largos. Mientras que la osificación membranosa es una osificación que se da directamente a partir de la formación de una matriz osteoide. Entonces ya no vamos a tener ningún tipo de moldecito, sino que se va haciendo el tejido propiamente dicho a partir de la formación de esos elementos que contienen los osteoblastos formadores de hueso. Y en el caso de la mandíbula, me voy a regresar hacia atrás, el caso de la mandíbula ella tiene una osificación bastante particular. En lo que corresponde a ella, la mandíbula está dividida en dos porciones cuando la vamos a estudiar. Ella tiene rama y tiene cuerpo de la mandíbula. Y su crecimiento se considera yuxtaparacondral. ¿Por qué yuxtaparacondral? Porque ocurren digamos, los dos tipos de osificación ocurren
al mismo tiempo, solo que en lugares distintos. Entonces, a esto se refiere cuando en histología les hablan de la osificación de la mandíbula, que es de carácter justaparacondral. ¿Qué huesos se producen a nivel membranoso? Los huesos que tienen osificación membranosa son principalmente los huesos del cráneo y los huesos de la cara, ¿sí? Entonces, son huesos que son irregulares. Los huesos de carácter irregular ya no se formaron por un tejido preformado de cartílago, sino que se formaron directamente de la osificación membranosa. Bien, esto es a manera de esto tiene solo carácter informativo para que ustedes conozcan el tipo, el proceso de crecimiento y de formación de los huesos. Entonces, bueno, hasta acá esta primera presentación, ya vimos que es bastante corta, bastante resumida. Entonces, hasta acá, ¿qué vimos? Bueno, clasificamos nuestro aparato locomotor. Dijimos que el aparato locomotor consta de tres estructuras básicas. Tenemos los huesos, las articulaciones, los músculos y pues adicional, una estructura adicional a estos músculos, los tendones. El aparato locomotor lo íbamos a clasificar en activo y en pasivo. El aparato locomotor activo correspondía a los músculos y los tendones, mientras que el pasivo correspondía a los huesos y las articulaciones, porque por sí solos no pueden moverse, necesitan de la acción de los músculos para que generen una especie de palanca y pueda generarse el movimiento. Acá estamos hablando solamente de músculo esquelético, recuerden eso, siempre estamos hablando en este momento de músculo esquelético, que es el músculo que se mueve a voluntad, es decir, ustedes deciden a dónde se quieren ir, a dónde quieren caminar, a dónde van a dirigirse, en sí, ustedes son los dueños del movimiento, porque este músculo esquelético se contrae a voluntad, diferente de lo que hace el músculo liso o el músculo cardíaco, que son músculos que nosotros no podemos controlar. Ahora bien, cuando hablamos del tejido óseo, el conjunto de huesos en sí lo vamos a llamar esqueleto. ¿Para qué sirve el esqueleto? El esqueleto es la estructura de sostén, de protección de otros órganos, también sirve como nuestro centro de equilibrio y de gravedad y es el punto rígido sobre el cual se va a ejercer el movimiento. Estamos constituidos por 206 huesos que se encuentran articulados entre sí. El único hueso que no se encuentra articulado a otro corresponde al hueso hioides. Es el único hueso que se mantiene en su lugar a partir de ligamentos y de músculos. Esa es la única excepción. Ahora bien, clasificamos los huesos desde el punto de vista de su configuración externa y dijimos que había huesos largos, aquellos en donde predomina su longitud sobre sus otras dimensiones. Huesos cortos, que son huesos que tienen forma de cubitos, porque predomina su grosor, entonces son huesos cuadraditos. Y teníamos huesos planos, que son huesos en donde predomina la longitud y el ancho, más no su grosor, y huesos irregulares, porque dadas sus características no podían ser clasificados dentro de otros huesos. Ahora bien, ¿cómo se forman estos huesos? A través de dos procesos de crecimiento, la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Cuando hablamos de osificación endocondral, corresponde a un proceso de osificación o de formación de este tejido óseo a partir de un cartílago preformado, que es un cartílago hialino, que luego se va calcificando hasta formar nuestros huesos, y esa es la forma en cómo se hacen los huesos largos. Ahora, en lo que corresponde a los huesos de la cara y del cráneo, la osificación es membranosa. Esta osificación intramembranosa se origina a partir de puntos de osificación o puntos en donde existe la formación de una matriz osteoide, cuyos elementos pues, ustedes van a conocer cuando vayan a ver histología propiamente dicha, que es en donde van a estudiarse pues la formación del tejido y las características histológicas de cada uno de estos tejidos. Y la osificación de la mandíbula, dijimos que tenía una característica particular que correspondía a
una osificación yuxtaparacondral porque pues particularmente presenta ambos tipos de osificación. Bueno, muchísimas gracias por su atención.